Buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta sección de la emisora Cadena Nacional. El día de hoy nos encontramos con nuestros invitados Nicole Caicedo, Andrés Orozco y Juanita Padilla. Yo soy Julián Aguilera y el tema a tratar el día de hoy será la economía colombiana entre los años 2002 y 2018, del libro Historia Económica de Colombia en el siglo XX, escrito por Roberto Junguito Bonet. La economía durante la administración Uribe Vélez. Planes de desarrollo económico y social. El Plan de Desarrollo Económico 2002-2006 de la primera administración de Uribe Vélez llevó como título Hacia el Estado Comunitario 2002-2006. Tuvo como componentes centrales brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento sostenible y la generación de empleo, construir equidad social e incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. El Congreso de la República lo aprobó mediante la Ley 812 del año 2003. Al hacer referencia a la seguridad democrática, argumentaba que sin seguridad no habría prosperidad, sosiego ni futuro, y aclaraba a su vez que para alcanzarla se necesitaba el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la justicia, así como atención a las zonas deprimidas y de conflicto. Este plan también incluía una propuesta que planteaba una reforma de la administración pública, de las relaciones interregionales y del ordenamiento territorial del país. Ya entrados en la segunda administración, se preparó el Plan Estado Comunitario, Desarrollo para Todos 2006-2010. Este presentaba objetivos similares a los de su programa inicial. Entre los capítulos figuraba la política de defensa y seguridad democrática, la reducción de la pobreza, el empleo y la equidad. Se introdujo como nueva prioridad la gestión ambiental y la promoción del desarrollo sostenible. Este plan de desarrollo fue aprobado mediante la Ley 1151 del año 2007. Pues la política macroeconómica del 2002 al 2010, desde una visión del gobierno nacional, tenía como prioridades de acción del gobierno el fortalecimiento de la seguridad democrática, el saneamiento de las finanzas públicas y la adopción de una serie de reformas estructurales, particularmente en el área de las pensiones y de la reforma del Estado. El reto era recuperar la confianza y que esto desembocara en mayor inversión privada, a la vez que el crecimiento económico fuera en un aumento sostenido y con estabilidad de precios. Desde el punto de vista fiscal, las reformas debían conducir a la estabilización de la deuda pública nacional respecto al PIB. Los problemas que ocurrieron en la economía mundial hacia finales del primer decenio del nuevo siglo llevaron a que hubiera una alta volatilidad en los mercados financieros y que cayera en gran parte la actividad económica global. Claramente Colombia no fue ajena al impacto de la crisis, y aunque en menor medida que en otros países, se evidenció por ejemplo una caída del 2.5% del crecimiento económico en 2008 y se pronosticaba que para el 2009 sería más severo el desplome. La respuesta a la crisis fue la incrementación de la tasa de inversión del Banco de la República durante los 2 años siguientes con el fin de enfrentar las presiones inflacionarias. Y posterior a esto se adoptaron 3 tipos de medidas principales. La primera fue la adopción de una postura fiscal anticíclica, dejando operar los estabilizadores automáticos por el lado de los ingresos y la reorientación del gasto público hacia aquellos sectores demandantes de bienes no transables y generadores de empleo. La segunda es que se tenía que garantizar la financiación interna y externa de la nación, prefinanciando los requerimientos del sector público del 2009 y del 2010. Y por último, como tercera medida, facilitar el financiamiento interno de la actividad productiva. Visión de los organismos multilaterales. El Banco Mundial preparó un importante documento titulado Colombia, Fundamentos Económicos para la Paz, el cual fue fundamental para la preparación del Plan de Desarrollo Económico y Social entre el 2002 y el 2006 anteriormente analizado. En lo que concierne al Fondo Monetario Internacional, hay que mencionar que el presidente del FMI en ese momento se reunió con Álvaro Uribe Vélez y con miembros del Congreso de la República a inicios del año 2002. Destacó los logros en materia fiscal, las políticas adoptadas para estabilizar la economía y el éxito del Banco de la República con el esquema de inflación objetivo. Se dice que Colombia se había visto afectada adversamente, pero no de forma severa por la crisis financiera internacional, con un crecimiento de PIB casi nulo y una baja actividad económica en lo manufacturero, además de que habían caído las exportaciones. No obstante, autoridades de la política monetaria redujeron las tasas de interés de intervención y la política fiscal apoyada a la demanda agregada, además de que se estableció una regla estructural fiscal positiva. Este cuadro muestra los indicadores muy favorables de la vulnerabilidad de la economía en el 2009, a final de la administración Uribe, frente a los otros países. Colombia acumuló así un nivel de reservas internacionales mayor, tuvo una menor deuda externa, lo cual atrajo mayor flujo de inversión extranjera y un déficit del sector público menor. Asimismo, tenía tasas de retorno más altas.
Este cuadro muestra la economía desde inicios del siglo XXI, donde el crecimiento se recuperó en el año 2000 luego del desplome del 4.2% del 99. A partir del 2003 se incrementó hasta alcanzar el 6.9% en el 2007 y el aumento anual del PIB fue el 1.7% en 2009, pero se recuperó en 2010 alcanzando el 4%. La inflación medida por el IPC en el 2002 fue el 7% anual y así se mantuvo. Los otros indicadores se fueron recuperando desde el 2003, donde importaciones y exportaciones se cuadruplicaron gracias al auge externo. Solo el déficit fiscal tuvo incremento en los últimos años gracias a la crisis. Ahora la economía política de las administraciones Uribe. Aspectos más sobresalientes de la política gubernamental. Estos fueron la prioridad otorgada a la seguridad democrática, confianza inversionista, eficiencia del Estado y la idea de construir un Estado comunitario. Pero el problema más apremiante en esta época era el impacto adverso del conflicto armado en las marchas de la economía y en el bienestar de los colombianos, donde el triunfo de Uribe se vinculó a la seguridad democrática, requiriendo fortalecer las Fuerzas Armadas, la justicia y atención a las zonas deprimidas del conflicto, por lo que se requería más recursos fiscales y por esta razón la economía interna tuvo bajo crecimiento. Es así como se impuso un impuesto temporal del 1.2% sobre el patrimonio neto de los colombianos para favorecer esto y fue bien recibido. Ahora nos adentraremos a la economía durante las administraciones Santos Calderón. Los planes de desarrollo. Bueno, el que va del 2010 al 2014 se llamó Prosperidad para Todos, dio énfasis a la convergencia y el desarrollo regional, al crecimiento sostenible y a la competitividad, impulsó sectores y actividades denominadas locomotoras como la agricultura, vivienda, infraestructura, igualdad de oportunidades, salud y programas de inclusión social. Todo esto para la prosperidad y la consolidación de la paz. El plan del 2014 al 2018 se llamó Todos por un nuevo país, paz, equidad y educación. Estos fueron los ejes más importantes, pero también figura la competitividad, la movilidad social, agricultura y transformación del campo, buen gobierno, crecimiento sostenible, etc. Además, se da un ajuste en el ámbito de la política fiscal y se adelanta una reforma tributaria estructural. Para la política macroeconómica del 2010 al 2016, en la memoria de Hacienda del ministro Echeverry se reconoce que en el primer año demostraba fuerza para enfrentar efectos de una de las mayores crisis financieras internacionales históricamente, pero hubo problemas gracias a los efectos del anterior mandato. Hubo reformas iniciales como el principio de sostenibilidad fiscal, la Ley 1429 del 2010 de formalización laboral y empleo y una reforma al sistema de seguridad social en salud, la Ley 1478 del 2011. En las memorias del 2012 se demostraba la marcha de la economía, medidas fiscales y una nueva reforma tributaria para crear una estructura equitativa con competitividad, igualdad y empleo. Esta reforma se aprobó con la Ley 1607 del 2012. Todo iba positivamente hasta el 2014 cuando se comenzaron a desplomar los precios internacionales del petróleo, pero las perspectivas de crecimiento se vislumbraron muy favorables y se pronosticaba que el crecimiento de la economía fuera bueno. Sí, correcto. Y todas estas acciones también mejoraron la percepción que tenían los distintos organismos multilaterales de crédito sobre la economía colombiana, siendo el más importante de ellos el Fondo Monetario Internacional. Esto permitió que en el 2010 se le diese a Colombia la oportunidad de continuar con acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional tras el cambio de mandatario, ya que denotaban que Colombia había dado un buen manejo macroeconómico a la crisis del 2007 al 2009. Entre los años 2010 y 2016, el Fondo Monetario Internacional mostró un gran apoyo a las políticas adoptadas por el gobierno y por el Banco de la República, puesto que resaltaban la fortaleza en el marco institucional colombiano, les gustaba que siguiesen sus recomendaciones para no recalentar la economía, que disminuyesen estímulos monetarios y fiscales, que existía un buen nivel de supervisión financiera en el país, entre muchas otras. Y cuando hacia el segundo periodo de la presidencia de Santos el mundo se chocó con el desplome de los precios internacionales del petróleo, las acciones económicas tomadas por el gobierno de la República tomaron mayor visibilidad ante los ojos de la entidad internacional. El impacto de la caída de los precios del petróleo afectó el crecimiento de la economía, junto con un creciente déficit corriente del 5.2% del PIB en la cuenta corriente de la balanza de pagos, afectando también la tasa de cambio y los términos de intercambio, incluso más que en diversos países de nuestra región. Aún así, la economía colombiana mostró una gran resiliencia, teniendo uno de los mayores crecimientos anuales de Latinoamérica en el 2015 con 3.1%, después de que el Banco de la República elevase la tasa de inversión intentando evitar un desborde de la inflación. A causa de ello, el Fondo Monetario Internacional cerró el 2016 con una perspectiva a mediano plazo favorable para Colombia, como se puede apreciar en el cuadro en pantalla, el cual, fundamentándose con una inversión sostenida, la construcción de infraestructura vial de cuarta generación y la subida de los precios del barril de petróleo a $50 hacia la segunda mitad de la década,
permitía a la economía recuperar su crecimiento en el 2017 y llegar a ritmos anuales del 4% a finales de la década. En conclusión, el texto nos muestra un resumen de diferentes tipos y conflictos que se presentaron durante la época. Uno de ellos son los conflictos internos a la inversión, el crecimiento económico y el bienestar social. Esto se ejemplifica de manera muy clara con lo sucedido en Colombia a inicios del siglo XX con la Guerra de los 1000 días. El ambiente de paz y el diseño de políticas económicas apropiadas desde la administración Reyes hasta finales de los años 20 se tradujeron en un periodo de prosperidad económica casi sin precedentes. Ya va a ser a lo largo del siglo XX también donde se observan otros episodios de intranquilidad interna con efectos adversos en la inversión y en la estabilidad económica. Tal así fue el caso de lo sucedido a raíz de los acontecimientos del 9 de abril de 1948 y con el periodo de violencia política de los años 50 y 60 que se caracterizaron por tasas de crecimiento inferiores a los potenciales, desplomes en los coeficientes de inversión y por una gran inestabilidad de la tasa de cambio y en la inflación interna. Una segunda lección de la experiencia histórica del siglo XX es que el país está sujeto al impacto adverso de la crisis económica y financiera internacional, que no es posible aislarse de estos efectos de contagio y que las políticas económicas deben ser apropiadas para ajustar y fortalecer las economías, que precisamente enfrentan con éxito los embates de las crisis externas. Es así como el impacto de la crisis internacional repercutió en el país en la primera mitad del siglo XX, como podemos ver en todo el capítulo. Como se explicó en esos capítulos correspondientes del libro, tanto como la Primera Guerra Mundial como la Segunda, tuvieron efectos adversos con el comercio exterior. Del otro lado, la Gran Depresión de los años 30 frenó el ascenso del crédito externo y se tradujo en un desplome de la economía. Ya va a ser así durante la segunda mitad del siglo XX, que es del siglo que estamos hablando. La economía colombiana se va a ver afectada por la crisis de la deuda en América Latina. Esto va a conducir que a mediados de los 80 se tuviera que adoptar un severo programa de ajuste cambiario fiscal, monetario y financiero con el apoyo de un esquema de monitoría del Fondo Monetario Internacional. Esta crisis internacional se trajo una crisis financiera interna, lo que se acentuó a la recaída de la economía. Y va a ser así como en Colombia parece haber aprendido la lección en la medida que lo denominada la gran recesión de los países más avanzados en los años 2007 y 2009 fue sorteada con éxito por parte de Colombia, y las buenas políticas adoptadas en el frente monetario y fiscal le permitieron adoptar una política contrailícita para menguar el impacto de la crisis en la actividad económica. La pregunta aquí sería, ¿Colombia en la actualidad sigue teniendo esas buenas políticas o recayó en una crisis económica? Se podría decir entonces que la última, quizás la principal lección aprendida en el siglo XX para el adecuado manejo de la economía es el de establecer y disponer de instituciones económicas adecuadas, proceso que se vino desarrollando a todo lo largo del siglo. Como se puede apreciar, la evolución económica de Colombia ha sido lenta y llena de obstáculos, pero a lo largo del siglo XX y lo que va al presente pueden destacar grandes avances. Para un futuro inmediato, el Plan de Desarrollo del 2014 al 2018 propone la transformación del campo. En cuanto a la seguridad social, se ha hablado de una reforma de pensiones, pero salvo la puesta en marcha de los beneficios económicos periódicos. Asimismo, se ha presentado un informe a finales del 2015 donde se habla de la importancia del proceso de paz que se consolidó y se adecuó institucionalmente para Latinoamérica como tal, para la economía, y también como una ayuda particularmente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.